La jardinería como terapia. A mis 29 años fui diagnosticada con gonartrosis bilateral. Hoy quiero contarte un poco cómo me ha ayudado la jardinería, pero antes de eso quiero contarte qué es la gonartrosis bilateral. La artrosis de rodilla o gonartrosis es una enfermedad que produce una degeneración por desgaste en el cartílago de la rodilla. El cartílago amortigua los golpes y roces que se generan en las articulaciones, protegiendo los huesos y favoreciendo el movimiento de la rodilla. El desgaste de la articulación puede generar dolor que se incrementa al caminar o realizar ejercicios. Al sufrir una artrosis y degeneración, el cartílago se produce una erosión del hueso que reacciona creciendo hacia los extremos, provocando la deformación de la articulación. En esta imagen podemos ver la imagen de una rodilla sana sin artrosis y la imagen de una rodilla con artrosis. Al haber artrosis de rodilla, los meniscos son desgastados y el cartílago desgastado, y también por el mismo cartílago que se va desgastando, los osteofitos. O sea, osteofitos son como pedacitos que van quedando arrancados del mismo cartílago dentro de la rodilla. Al hacer roce hueso con hueso, esto produce dolor constante, crujido o ruidos al presionar la articulación, inflamación de rodilla. Se puede decir a las personas que más le da la artrosis o gonartrosis de rodilla, según científicamente es a las mujeres. Según científicamente pueden decir que este tipo de enfermedad se le da más a las personas adultas, pero no siempre es así. También puede pasar en personas jóvenes, como en mi caso y en el caso de muchas personas más que hemos sido diagnosticados con esta difícil condición de salud a una temprana edad. Y no es fácil porque un día te acuestas bien y al otro día te levantas con las rodillas inflamadas y adoloridas, como me pasó a mí. Y hay muchos sueños, ilusiones y pensamientos con las que queríamos vivir antes, como por ejemplo en mi caso, tener un jardín en casa, tener una huerta y yo misma cultivar mis alimentos. Pero no es fácil porque después de un día acostarte bien, con tus rodillas bien, después de por muchos años caminar bien, al día siguiente te levantas adolorido con tus rodillas inflamadas de la noche a la mañana, y antes de llegar a un diagnóstico es necesario pasar por muchos exámenes, por muchas radiografías, por muchos rayos X, por muchas resonancias, por muchas inyecciones, por muchos medicamentos que no hacen ningún efecto en tu salud. Incluso llegas a la depresión, así como me pasó a mí. Incluso llegas a querer estar en el cuarto encerrado con las cortinas cerradas sin querer ver el sol, porque sientes que la vida se te va escapando poco a poco, que la vida se te va escapando de tus manos y que tus sueños, tus proyectos, tus metas y tus ilusiones están quedando enterradas en el pasado o en el olvido. Pero la realidad es que más allá de un diagnóstico, la realidad es que más allá de un dolor, seguimos vivos y tenemos que seguir luchando por nuestros sueños, por nuestras metas y por nuestras ilusiones. Tenemos que enfrentarnos a un mundo totalmente diferente, a un mundo que creímos que jamás íbamos a vivir. Tenemos que someternos al mundo del dolor, diría yo, al día de hoy, porque aunque por fuera me vean feliz, me vean sonriendo, me vean con unas sonrisas en mis labios, por dentro está el dolor que simplemente no se puede reflejar por fuera. Pero a pesar de eso sigo teniendo sueños, sigo teniendo metas, sigo teniendo ilusiones, y que mis sueños y mis metas se cumplan está primeramente que todo en Dios, pero también en mí, porque Dios es quien direcciona mis pasos, mis sueños, mis propósitos, porque Dios es quien conoce cada uno de mis dolores, porque Dios es quien conoce cómo me siento en cada momento, en cada instante. Pero también que algunos de mis sueños se hagan una realidad también está en mi mente, también dependen de mí, también depende
de la actitud que yo le ponga a lo que estoy viviendo. También depende de las ganas con las que yo quiera luchar por lo que yo quiero en la vida. Y no es fácil, porque no es fácil luchar cuando se tiene salud por tus sueños, a luchar cuando no se tiene salud por tus sueños. Créame lo que si tú eres una persona que al igual que yo vives con dolores, te entiendo completamente, pero depende de ti que hagas realidad tus sueños o que no los hagas realidad, porque nadie más que tú va a luchar por lo que tú quieres para tu vida. Creo que fuimos creados con un propósito y el principal propósito con el que fuimos creados es creer, confiar y hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el segundo propósito como amas de casa es cuidar de nuestro hogar, cuidar de nuestro entorno. Y siempre he creído que una casa arreglada se ve muy bonita y una casa con jardín ni que envidiar. Creo que me encanta el jardín y siempre uno de mis mayores sueños fue tener jardín por todos lados de mi casa. Y aunque me inclino más hacia el lado minimalista, me inclino más hacia el lado de que tener menos es tener más, pero no lo hago solamente con el objetivo de no tener cosas, sino con el objetivo de tener más tiempo y más calidad para hacer cosas que a mí me gustan. Y aunque no soy 100% minimalista, porque seguramente una persona minimalista no tendría tantas matas de jardín en su casa, creo que el objetivo mío no es no tener tantas cosas, para no tener que estar limpiando tantas cosas, sino para tener tiempo, invertir tiempo en lo que a mí realmente me hace feliz. Y si hay algo en esta vida que a mí me hace feliz, es, por ejemplo, pintar una matera, y no solamente pintar una matera, sino sembrar una mata y empezar a ver el proceso de esa mata, empezar a ver cómo poco a poco esa matica va creciendo, se va desarrollando, bota su fruto, algunas botan sus frutos, otras desafortunadamente fallecen. Es ver en una planta el proceso de la vida, porque así somos los seres humanos. Dice la palabra de Dios en Salmo 103, versículo 15. Nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. Somos como las flores del campo, crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. En cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Somos como la flor del campo. Cuando vemos una mata resplandeciente con sus flores, creo que a las personas que nos gusta el jardín, cuando vemos una mata bonita, todos tenemos algo o queremos algo que tenga que ver con esa mata. Pero cuando la mata se entristece, cuando la mata se muere, desafortunadamente en ocasiones le damos vuelta para aquí, para allá, la ponemos en el sol, la ponemos en la sombra, a ver dónde la mata se pone mejor. Pero a veces cuando ya vemos que no hay ninguna solución, la botamos. Y lo mismo suele pasar en la vida del ser humano. En ocasiones cuando estamos bien, cuando en nuestra vida hay salud, cuando la economía quizás es la mejor, ahí tenemos amigos, tenemos familia, tenemos conocidos, ahí todo el mundo está para nosotros. Pero cuando la salud desfallece, muchas personas se alejan de nosotros. Pero siempre he dicho que Dios todo lo hace con un propósito. Y qué bonito cuando ese propósito es para empezar a ver la honra y la gloria de Dios. Después de muchos meses de verme sola, de sentirme sola, de ir de un lado para otro, de buscar una solución a mi problema de las rodillas, y además de que me dijeran que no es tan fácil, ningún tratamiento por el momento me haya ayudado a encontrar una solución para mi problema, me he dado cuenta que la única solución es Dios. Así como Dios cuida de las plantas, también cuida de mí. Me he dado cuenta que así como en cosas tan mínimas,
Dios cuida como por ejemplo de la naturaleza, ¿por qué no más lo va a hacer de nosotros si somos sus hijos? El hacer contacto con la naturaleza, el ver la grandeza de Dios, el ver cómo por medio de mí Dios permite que estas plantas se pongan hermosas. Eso me hace ver la grandeza de Dios, disfrutar de la naturaleza, pero también me hace ver que Dios es grande, que Dios es misericordioso y que así como a veces de pronto tenemos que botar una mata seca porque ya no da su fruto, a veces somos desechados por el mismo ser humano. A veces de pronto las personas nos ven como menos o nos desprecian de pronto por tener una condición de salud difícil, de pronto porque ya no tenemos las mismas capacidades para hacer las cosas como antes las hacíamos. Pero para Dios somos sus tesoros, para Dios somos cual joya preciosa, porque para Dios todas las personas y todos los seres humanos valemos lo mismo. Sea buena nuestra salud o no sea buena nuestra salud, en muchas ocasiones hacemos a los ancianos para un lado o en muchas ocasiones hacemos a los niños para un lado, porque quizás le vemos que ellos no tienen la misma capacidad de una persona adulta a hacer las cosas, pero la realidad es que ante Dios todos somos iguales. A veces de pronto la fuerza ya no es igual y las ganas de hacer las cosas ya no es igual, las capacidades ya no son iguales. Pero todos los seres humanos dentro de nosotros mismos tenemos un don y quizás no todas las personas tienen los mismos dones. Quizás la sabiduría de una persona anciana rechazada no es la misma sabiduría de una persona joven. La tranquilidad de un niño no es la misma confianza de una persona adulta que ha sido lastimada por el mismo ser humano. Creo que a veces nosotros mismos con nuestras acciones causamos heridas en las personas, pero esas heridas solamente las puede sanar Dios. Y cuando empezamos a hacer contacto con la naturaleza, nos podemos dar cuenta de las cosas grandiosas que hace Dios, no solamente en la naturaleza, sino también en nosotros como seres humanos. Hay días en que las fuerzas se me agotan, me levanto muy tarde y me acuesto muy temprano. Y eso más suele ser los días fríos. Pero simplemente el levantarme, el abrir la cortina de mi alcoba y el mirar que al frente de mi alcoba están precisamente estas matas que estoy arreglando en este momento, eso me llena de emoción, de felicidad. El salir de pronto al frente de mi casa y ver unas hermosas planticas allí que son cuidadas por mí, me llena de felicidad. El salir de pronto a la parte de atrás y extender una muda de ropa que de pronto estuve lavando o simplemente a sentarme nomás ahí en el patio y ver las matas de jardín, eso me llena de tranquilidad. Incluso aquí en el último clip que van a estar viendo, estaba en pijama. Eso fue una mañana ya. Y estaba en pijama porque el día estaba bastante frío, pero el hacer simplemente esto, el sembrar una mata, me da muchísima felicidad y sobre todo me da tranquilidad, porque si Dios cuida de las plantas, también cuida de mí. Hoy quiero dejarte con esta hermosa frase que dice la palabra de Dios. San Mateo 6:30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tenga por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Hacer jardinería me enseña a reafirmar cada día más mi fe en Dios y a confiar en Dios. No conozco tus problemas y tus dificultades, pero hay uno que sí los conoce y ese es Dios. Dios te bendiga y te guarde. Confía y espera en Dios.